Hola, buenas tardes. Soy la doctora Cristina Martínez Verdeja. Estaré con ustedes presentando las generalidades de la diabetes mellitus. Y bueno, empecemos entonces. Me voy a presentar. Yo estudié la carrera de médico cirujano, hice 2 especialidades de medicina interna y endocrinología. Tengo alta especialidad en diabetes y metabolismo y cursé una maestría en ciencias médicas. Vamos a empezar a hablar sobre qué es la diabetes mellitus. La diabetes es una enfermedad compleja y crónica que se caracteriza por un estado de glucosa alta, que también podemos llamarle hiperglucemia. Esta enfermedad requiere cuidados médicos continuos, incluso requiere de múltiples estrategias para poder reducir los factores de riesgo, más allá del control glucémico. La podemos clasificar actualmente en 4 tipos. La primera de ellas es la tipo 1, que es una diabetes que se caracteriza por la destrucción autoinmune de la célula beta. Dicha célula se encarga de la producción de insulina. Estos pacientes llegan a quedarse sin secreción de insulina. El siguiente tipo de diabetes es la diabetes tipo 2. Este tipo de diabetes es la forma más común de diabetes en todo el mundo. Se caracteriza por una pérdida progresiva de la célula beta y frecuentemente encontramos asociada resistencia a la insulina. Otro siguiente tipo de diabetes es la gestacional. También es frecuente actualmente. Son mujeres que en un inicio no se conocían con diabetes manifiesta y que después, en el segundo o tercer trimestre del embarazo, llegan a tener el diagnóstico de diabetes. La última causa de diabetes es una diabetes secundaria a causas más específicas. Aquí podemos catalogar a la diabetes monogénica, que solo hay la afección de un gen conocido. Aquí entran las diabetes tipo módil y la diabetes neonatal. También está la diabetes secundaria a destrucción del páncreas exócrino y también endocrino. Aquí entrarían la fibrosis quística y la pancreatitis crónica. Y también una diabetes específica por químicos o drogas, que puede ser secundaria al uso de glucocorticoides, secundaria a fármacos para VIH-Sida y también en pacientes post-trasplante. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Actualmente el diagnóstico lo podemos hacer de 4 maneras. El primero de ellos es midiendo una glucosa plasmática de ayuno. Se pide que el paciente detenga su ingesta de alimentos al menos 8 horas y al medir la glucosa, esta debe ser mayor o igual a 126 miligramos sobre decilitro. Otra forma que podemos diagnosticar diabetes es haciendo una curva de tolerancia oral a la glucosa de 2 horas. Se hace tomando una carga de glucosa de 75 gramos disuelta en agua y a las 2 horas se mide el parámetro de glucosa y esta debe de ser mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro. La tercera forma es midiendo la hemoglobina glucosilada. Este parámetro debe ser realizado en un laboratorio que esté certificado por la NGSP y también que esté acorde a los ensayos de la DSST. Y la cifra de hemoglobina glucosilada que marcará diabetes es aquella cifra mayor o igual a 6.5%. La última forma de cómo podemos diagnosticar diabetes es la presencia de síntomas clásicos de diabetes y una glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro. Ahora, estos síntomas clásicos son los de hiperglucemia, que es tener mucha sed, orinar muy frecuente, tener mucha hambre y una pérdida de peso involuntaria. Cabe señalar que para confirmar el diagnóstico se piden 2 mediciones de cualquiera de estas pruebas que marquen diabetes. Vamos a hablar un poco sobre lo que son las complicaciones microvasculares.
Hay que recordar que los pacientes diabéticos pueden tener dos tipos de complicaciones, las micro y las macrovasculares. Hablando un poco sobre las complicaciones microvasculares, podemos decir que la enfermedad renal crónica afecta más o menos a un 20 a 40% de los pacientes. El 10% de ellos van a progresar o a avanzar a una enfermedad renal terminal, lo cual significa que estos pacientes van a requerir de diálisis o trasplante renal para tener función renal. Más o menos se dice que los diabéticos tipo 1 hay que buscarles enfermedad renal crónica a los 10 años de evolución de la enfermedad, mientras que los pacientes con diabetes tipo 2, desde que los diagnosticamos con diabetes, debemos buscar dicha complicación debido a que no sabemos realmente cuánto tiempo es que estos pacientes tienen de diagnóstico de diabetes tipo 2. Ahora, cabe señalar que la enfermedad renal crónica por sí misma confiere mucho riesgo cardiovascular a los pacientes. Por otro lado, podemos decir de la enfermedad renal crónica clásica, es un paciente de larga evolución de diabetes que empieza a tener albuminuria, que es tirar albúmina por la orina. Son pacientes que de manera progresiva y gradual empiezan a perder su tasa de filtración glomerular. Y bueno, aunado a esto son pacientes que pueden estar asintomáticos y de ahí la importancia de hacer las mediciones de creatinina y de tasa de filtración glomerular y albúmina para poder determinar cómo está la función de los riñones. Bueno, sigamos. Vamos a hablar sobre otra complicación de la diabetes que se llama retinopatía diabética. La retinopatía diabética es una complicación común en los pacientes con diabetes. Podemos decir que los pacientes con retinopatía diabética la debemos buscar en el diabético tipo 1 a los 5 años del diagnóstico y en el diabético tipo 2 desde el diagnóstico de la enfermedad por la misma razón ya explicada en la nefropatía. Ahora, los pacientes con retinopatía diabética, se dice que actualmente de los pacientes o de los adultos que tienen entre 20 y 74 años de edad, la principal causa de pérdida de la visión es la retinopatía diabética. Por otro lado, sabemos que los pacientes con diabetes pueden tener otras alteraciones en los ojos, digamos catarata, glaucoma, que se presenta más temprana estas otras alteraciones oculares que en población general. Por lo que es importante que el paciente con diabetes acuda al oftalmólogo de manera temprana. Ahora, hay que recalcar también que la retinopatía diabética está muy asociada a la hiperglucemia, que es glucosa alta, a la presencia de enfermedad renal crónica, de hipertensión y de dislipidemia. Por lo que tratar todos estos factores resulta importante. Ahora, hablemos un poco sobre la siguiente complicación microvascular, que es la neuropatía diabética. La neuropatía diabética es una complicación en los pacientes con diabetes muy común. Y algo importante de esta complicación es que se presenta muy frecuentemente desde el diagnóstico de la diabetes. Digamos que si un paciente tiene prediabetes, que es una diabetes leve, temprana, puede ya tener incluso neuropatía diabética. Ahora, la neuropatía diabética, ¿qué es lo importante? Bueno, uno, lo común de dicha complicación. Por otro lado, siempre debemos descartar otras causas de neuropatía que no sean por diabetes, aunque el paciente tenga diabetes. ¿Por qué? Pues para tratar otras causas de neuropatía, ya sea que pueda ser por alcohol, por deficiencia de vitamina B12, entre muchas otras. Ahora, una vez que descartamos y que asumimos que sí es por diabetes, es un cuadro, esta neuropatía diabética, pues muy heterogéneo, diverso, que puede dar múltiples manifestaciones clínicas. Así podemos encontrar de las más frecuentes es la neuropatía periférica diabética.
Esta es la que nos llegan a alterar las palmas y las plantas de los pies con hormigueo, con sensación ardorosa. Y cabe también señalar que el 50% de los pacientes cursan asintomáticos, lo cual hace muy importante una detección temprana por el médico internista o endocrinólogo y si es necesario incluso la referencia con un neurólogo. Por otro lado, también está otra de las neuropatías de la diabetes, que es la autonómica. Esta entidad también es frecuente en diabéticos de larga evolución y aquí podemos encontrar la hipoglucemia inadvertida, que son pacientes que cursan bajas de glucosa y no se dan cuenta de que tienen una baja de glucosa, lo cual es muy peligroso. También entra aquí la vejiga neurogénica, la disfunción eréctil, la constipación, la diarrea sin causa aparente. Y también aquí podemos encontrar a la neuropatía autonómica cardíaca. Esta entidad es una entidad que debe ser manejada con ayuda de un cardiólogo y son pacientes que tienen taquicardia en reposo e hipotensión ortostática. Bueno, otra cosa importante de recalcar sobre la neuropatía diabética es que tratar la hiperglucemia sigue siendo la piedra angular del tratamiento de la neuropatía diabética. Y de manera secundaria tenemos múltiples fármacos que nos ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes y también nos ayudan a quitar dolor. Por lo que pues deben de ser estudiados siempre los pacientes con neuropatía. Hablemos un poco sobre el pie diabético. El pie diabético es una combinación de complicación que abarca tanto una complicación micro como macrovascular. La microvascular pues, va a estar dada por la neuropatía periférica, que son alteraciones en la sensibilidad de los pies. Son pacientes que aunque se hayan enterrado un alfiler o una tachuela, no se van a percatar porque no sienten. Y por otro lado, esta enfermedad o esta entidad también conlleva enfermedad arterial periférica, que sería la parte macrovascular. Esto significa que sus arterias no irrigan bien a las estructuras del pie y que entonces va a llegar menos sangre a las extremidades inferiores. Y bueno, ¿qué es lo importante del pie diabético? Uno, lo importante es detectar a los pacientes que tengan pies en riesgo, número 1, y 2, siempre tratar de prevenir que el paciente llegue a tener úlceras en los pies. Y por otro lado, la complicación más temible, evitar que lleguen a amputarse dedos, pies o extremidades inferiores, pues por todo lo que conlleva. Ahora, hablemos un poco sobre las complicaciones macrovasculares. Las complicaciones macrovasculares son sumamente importantes en los pacientes con diabetes, ya que constituyen la principal causa de morbilidad y mortalidad en los pacientes con diabetes, llegando a generar mortalidad en el 50% de los casos como causa principal. La enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que es lo que es la complicación macrovascular, se subdivide en 3. Incluye a la enfermedad coronaria, que es la que nos va a generar o angina de pecho estable e inestable, o la que nos va a llevar a un infarto del corazón. También incluye a la enfermedad cerebrovascular, que son los infartos cerebrales. Y por último, a la enfermedad arterial periférica. Ahora, cabe señalar que esta enfermedad cardiovascular aterosclerótica no va sola. Involucra frecuentemente otros factores de riesgo cardiovascular, como suelen ser la hipertensión, la dislipidemia, que son las alteraciones de colesterol y triglicéridos, y bueno, y otros factores de riesgo, como pueden ser el sedentarismo, el tabaquismo y la obesidad. Entonces, tratar actualmente a los pacientes con complicación macrovascular implica tratar todos los factores de riesgo para obtener mejores resultados. Cabe señalar
que toda la enfermedad cardiovascular genera gastos enormes al sistema de salud. En Estados Unidos se estima que 37 billones de dólares se gastan anualmente para tratar esta complicación. Ahora, por otro lado, actualmente existen fármacos novedosos que nos están ayudando a disminuir los desenlaces cardiovasculares, lo cual es muy alentador para nosotros. Bueno, vamos a continuar hablando sobre el tratamiento no farmacológico. Para mantener la diabetes, se necesitan 3 cuestiones muy importantes. 1, comer saludable. 2, realizar actividad física constante, aeróbica. 3, el tratamiento farmacológico. No puedo dejar de recalcar que dicho tratamiento farmacológico es sumamente importante, debe ser guiado por un médico endocrinólogo o un internista y el paciente debe tener un muy buen apego a dicho tratamiento farmacológico, que es tomar bien los fármacos y no olvidarlos. El objetivo de la alimentación va a estar orientado a mantener las metas tanto de glucosa como de hemoglobina glucosilada, de lípidos, que es colesterol y triglicéridos, y de presión arterial. Por otro lado, la alimentación también debe estar orientada a alcanzar y a mantener un peso ideal, acorde a cada sujeto. Y por último, la alimentación también nos debe de ayudar a evitar y retrasar las complicaciones relacionadas a la diabetes. Ahora, vamos a decir que esta terapia nutricional la vamos a recomendar a todos los pacientes con diabetes, no importa de qué tipo de diabetes se trate. ¿Quién va a dar la terapia nutricional? Pues de preferencia debe ser un nutriólogo o nutrióloga que estén capacitados, que conozcan de enfermedades metabólicas. Y por último, siempre debe de ser individualizado el plan de alimentación. No es lo mismo un paciente de larga evolución de diabetes, que ya lleva 15 o 20 años de diabético, que a lo mejor ya tuvo un infarto del miocardio, que tiene enfermedad renal crónica. Ese paciente va a tener ciertos requerimientos alimenticios. A alguien que a lo mejor es diabético tipo 1 y que hace 2 semanas se acaba de dar cuenta que tiene dicho diagnóstico. De ahí la importancia de individualizar la alimentación. Aquí les pongo unas recomendaciones nutricionales que se llegó a un acuerdo entre nutriólogos, médicos que participan en el campo de la nutrición y de la endocrinología. Y bueno, básicamente incluye una alimentación balanceada, variada, y cuidando siempre la calidad y la cantidad. Cabe señalar que los carbohidratos, aunque siempre debemos moderar su consumo, siguen siendo una parte muy importante aún en el paciente con diabetes. Y más o menos constituye hasta 40% del aporte energético diario. Este grupo es muy amplio y ahí les pongo los ejemplos de los alimentos más frecuentes que incluye los carbohidratos. Siempre hay que introducir fibra, se dice que de 18 a 50 gramos de fibra al día. La fructosa siempre la vamos a preferir como fruta. Los almidones hay que moderarlos, pero sí hay que consumirlos. Lo que hay que evitar básicamente son 2 cosas, los azúcares simples y las grasas saturadas. Lo que sí hay que incluir son las grasas mono y poliinsaturadas, que más o menos constituyen un 40% del aporte energético diario. Y la proteína, aunque debe de ser moderada su consumo, más o menos va a constituir el 20% del aporte energético diario. Y ahorita vamos a ver un poco más adelante, en la siguiente diapositiva, algunas especificaciones en la dieta del paciente con enfermedad renal crónica. Hablando de la dieta del paciente con enfermedad renal crónica, vamos a señalar 3 puntos importantes. La ingesta de proteína recomendada va a ser de 0.8 gramos por kilo por día, un poquito mayor de proteína a los que tengan desnutrición y estén en diálisis.
Y vamos a hablar de que los pacientes con enfermedad renal crónica también vamos a necesitar que restrinjan su consumo de sal, a menos de una cucharadita al día, lo cual se dice que es menos de 2.300 miligramos al día. Y por último, siempre cuidar la restricción del consumo de alimentos ricos en potasio, desde jitomates, naranja, hasta muchos otros enlatados y refrescos que llevan potasio. Bueno, por último, siempre me gusta resaltar que es bien difícil que el paciente se apegue bien al plan de alimentación. Por eso siempre debemos de hacer un registro de qué es lo que el paciente habitualmente consume para saber cuántas kilocalorías está consumiendo el paciente por él mismo y siempre tratar de ayudar a los pacientes con mejorar sus hábitos de alimentación. Yo siempre les digo, no se trata de mejorar hoy mismo ya todos los aspectos de la dieta de un paciente, sino que ir día a día, semana tras semana, mejorando pequeños aspectos de la dieta hasta lograr hacerlo un hábito. Ahora, en esta última diapositiva, me gustaría señalar que aunque no es el objetivo de la plática dar el tratamiento farmacológico, me gustaría recalcar que es algo muy importante en el paciente con diabetes, llevar un buen manejo de fármacos. Les enumero aquí los fármacos o los grupos de fármacos que actualmente tenemos para tratar diabetes. Está la metformina, que es muy vieja, conocida y sigue siendo muy utilizada. Los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2, que actualmente han cobrado mucha relevancia porque se ha encontrado que mejoran el desenlace el desenlace en enfermedad renal crónica. Después están los agonistas del receptor de GLP-1 que nos ayudan mucho a bajar de peso a los pacientes, nos ayudan mucho a mejorar el aspecto de aminorar la ingesta de alimentos porque nos ayudan a saciedad y también nos ayudan bastante a mejorar los parámetros de hemoglobina glucosilada y glucosa. Están los inhibidores de PP4, muy utilizados también para saciedad y para control glucémico. Las tiazoledinedionas, que ya son pues, más viejas, pero siguen siendo utilizadas, las sulfonilureas de segunda generación y las insulinas. Cabe resaltar que para poder llevar un adecuado tratamiento en diabetes es muy importante cuidar el aspecto de nutrición, actividad física aeróbica continua y regular y tener una buena adherencia al tratamiento de fármacos. Aquí les dejo mis datos de contacto por si alguien está interesado o tiene algún familiar o conocido con diabetes. Siéntanse en la confianza de tomarlos y de hacer una consulta. Les agradezco su tiempo, agradezco nuevamente la invitación a participar en este proyecto y les vuelvo a agradecer por haberme escuchado, por darme su tiempo. Gracias